Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es la función de distribución de tiempos de residencia. Para esto primero vamos a entender bien qué es la DTR. Bueno, pues como sabemos, en un reactor ideal, ya sea PFR, CCTR o cualquier tipo de reactor, todos los átomos de material que salen del reactor han estado dentro de él el mismo tiempo. Y este tiempo lo conocemos como tiempo de residencia. Entonces, como aquí estamos hablando de reactores reales o no ideales, los diversos átomos de la alimentación pasan distinto tiempo dentro del reactor, lo que significa que hay una distribución de tiempos de residencia. Por ejemplo, nosotros tenemos este reactor CCTR, es un reactor ideal, entonces la mezcla es perfecta, el mezclado es perfecto y todo el tiempo que pasa dentro de el material que pasa dentro de él sale al mismo tiempo, pero en la realidad es que los reactores no son ideales. Sí puede haber que haya el sistema de mezclado no sea correcto, entonces el material no se mezcla perfectamente, siempre van a existir zonas muertas. Pues esta es una de las razones por la cual se, se crea la distribución de tiempos de residencia. Como vemos aquí otro ejemplo, el mezclado no es ideal. Puede ser que la distribución de tiempos de residencia se da por problemas como estos de mezclado o por la velocidad de flujo o por diversas características del reactor. Es por eso que la distribución de tiempos de residencia es un parámetro que es muy útil para saber cómo es que está funcionando un reactor químico. Podemos decir que no todas las DTR son exclusivas para determinado tipo de reactor, pues reactores notablemente distintos pueden presentar DTRs idénticas. Y es importante mencionar que la distribución de tiempos de residencia puede afectar significativamente el desempeño de cualquier reactor. Bueno, ahora ya sabemos qué es la DTR, pero ¿cómo se mide este parámetro? ¿Cómo se mide la DTR? La medición de la DTR pues se determina experimentalmente. Se inyecta una sustancia que se llama trazador. Se inyecta en un tiempo cero en la corriente de alimentación y después se mide la concentración final en el efluente del reactor. El trazador es una sustancia que no debe de ser reactiva y se tiene que detectar con facilidad. Además debe tener propiedades similares a la de la mezcla de reacción y no se debe absorberse sobre las paredes del reactor. Para la medición de la DTR existen dos métodos. La primera es la de alimentación por pulso y la segunda es la alimentación por escalón. En este caso vamos a ver lo que es la alimentación por pulso. El experimento de alimentación por pulso, en este se inyecta una cantidad de trazador de manera repentina en la carga de alimentación del reactor. Y después se va midiendo la concentración en la salida en función del tiempo. Como podemos ver, aquí cuando se inyecta el trazador en tiempo cero, pues la concentración del trazador es máxima. Pero conforme va avanzando el tiempo, la concentración del trazador disminuye. Esto es debido a la distribución de tiempos de residencia. De este lado tenemos unas ecuaciones en donde podemos ver que el delta N es la cantidad de material de trazador, delta T incremento de tiempo, B flujo volumétrico del efluente y C concentración del trazador. Entonces podemos decir que el delta N es igual a la concentración por el flujo volumétrico por el incremento de tiempo. Y ahora si nosotros dividimos la cantidad de material de trazador entre la cantidad de material de trazador en el tiempo cero que se inyectó en la alimentación, tenemos un nuevo parámetro que se identifica como EDT. Pero ahora, ¿qué es este nuevo parámetro? Pues la cantidad EDT se llama o es conocida como la función de distribución de tiempos de residencia. Esta función es la que describe de manera cuantitativa cuánto tiempo han pasado diferentes elementos del fluido dentro del reactor. Esta cantidad es la fracción del fluido
que sale del reactor tras haber pasado un tiempo intermedio entre el tiempo cero y el tiempo final. Si nosotros quisiéramos determinar esta función de distribución de tiempos de residencia, habíamos dicho que era la cantidad de material entre la cantidad de material inicial que se inyectó al reactor. Pero si nosotros no conociéramos o no pudiéramos saber directamente qué cantidad se inyectó al reactor, podemos determinarla con la integral desde el tiempo cero hasta el tiempo final por el flujo volumétrico, por la concentración, por la diferencial de tiempo. Entonces, para determinar esta función, tenemos que dividir la concentración entre la integral de la concentración por la diferencial de tiempo, donde el flujo volumétrico se elimina de esta ecuación. Ahora, para que quede más claro lo que es la función de distribución de tiempos de residencia, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice: se inyectó una muestra del trazador Itane a 320 Kelvin en forma de pulso a un reactor y se midió su concentración en el efluente en función del tiempo, obteniéndose los datos que se muestran en la tabla. Y nos dan la tabla con datos de tiempo y datos de concentración. Y lo que nos pide es determinar las gráficas o las figuras de la concentración y de la función de distribución en función del tiempo. El inciso B nos pide determinar tanto la fracción del material que sale del reactor y que ha pasado entre 3 y 6 minutos dentro de él, así como la fracción del material que sale y que ha pasado entre 7.5 y 8.5 minutos. Y el inciso C nos pide determinar la fracción de material que sale del reactor y que ha pasado 3 minutos o menos dentro del mismo. Bueno, primero para las gráficas, para la curva C, es muy fácil. Solamente como ya nos dan datos de concentración y de tiempo, lo único que tenemos que hacer es pues graficar la concentración en función del tiempo, y ya así se obtiene la curva C. Pero ahora para obtener la curva de EDT, habíamos dicho que para obtener datos de EDT tenemos que dividir la concentración entre la integral desde 0 a infinito de la concentración por diferencial de tiempo. Primero tenemos que calcular esta integral. Esta integral en este caso se resolvió por un método numérico que es el método de Simpson de 1/3. Entonces tenemos que dividir la integral desde 0 a 10 y desde 10 a 14. Primero, desde la integral desde 0 a 10 de la concentración nos da un valor de 47.4, y la integral desde 10 hasta 14 nos da un valor de 2.6 gramos por minuto por metro cúbico. Entonces el total de la integral de 0 a infinito de la concentración por la diferencial de tiempo nos da un valor total de 50 gramos por minuto entre metro cúbico. Ahora, para calcular la EDT, como ya sabemos cuánto vale la integral de 0 a infinito, solamente tenemos que dividir los datos de concentración entre el valor que nos dio, o sea 50. 0 entre 50, 1 entre 50, 0, 5 entre 50, y así sucesivamente, para tener los datos de EDT. Y ahora que ya los tenemos datos de tiempo y datos de la función de distribución, vamos a graficar en donde va a ser EDT en función del tiempo, y así tenemos la curva EDT. Ahora, para el inciso B, tenemos que determinar el material que sale del reactor y que ha pasado entre 3 y 6 minutos dentro de él, y el material que sale y que ha pasado entre 7.5 y 2.8 minutos dentro del reactor. Para esto, pues vamos a resolverlo igual con una integral. Esta integral se resuelve usando la regla de Simpson de 3/8, que va desde 3 a 6,
que es el tiempo en que nos pide. Y como sabemos, la integral pues es el área bajo la curva, en este caso desde el tiempo 3 hasta el tiempo 6. Resolviendo esa integral nos da un valor de 0.51 y con esto se determina que el 51% del material que sale del reactor pasa de 3 a 6 minutos dentro del mismo. Ahora, para saber qué cantidad de material pasó en el reactor de 7.75 y 8.25 minutos, tenemos que usar una nueva alternativa porque la diferencial de tiempo es muy pequeña. Para esto vamos a utilizar el valor promedio de la cantidad de t de estos tiempos. Para saber qué valores de dt hay en estos tiempos, lo que podemos hacer es ampliar la escala de la gráfica para conocer qué cantidad de dt hay en estos tiempos. O si no, también podemos interpolar. Lo que yo hice fue interpolar de los datos que teníamos anteriormente. Interpolamos entre 6 y 7 para saber qué dato nos da en 7.75 y de 8 y 9 para saber qué dato de EDT hay en 8.25. Y después que tengamos estos datos podemos sacar el promedio entre estos dos y que en este caso nos da de 0.6 y lo multiplicamos por 0.5, que es la diferencia que hay entre 8.25 y 7.75. Realizando este cálculo nos da de 0.3, por lo tanto podemos decir que el 3% del fluido que sale del reactor ha estado dentro del mismo de 7.5 a 8.25 minutos. Ahora, para el inciso C, que es determinar la fracción de material que sale del reactor y que ha pasado 3 minutos o menos dentro de él, en este caso es algo similar. Nos pide saber qué cantidad de material ha pasado desde 0 a 3 minutos dentro del reactor. Para esto igual tenemos que resolverlo con una integral de los datos de EDT desde 0 a 3. Esta integral se resolvió también usando el método numérico de Simpson de 3 octavos, y resolviendo la integral nos da 0.195, lo que nos da una conclusión de que el 19.5% del material ha pasado 3 minutos o menos dentro del reactor.